Hola, buenas tardes. Soy Tomás Larraín, gerente de la banca privada. En nombre de Banco Vice y Vice Inversiones les doy la bienvenida a nuestro último webinar cultural de este año. Vladimir Putin, el ascenso de un nuevo zar. Hoy nos acompaña Magdalena Mervilá, a quien paso a presentar. Ella es historiadora y periodista, con un magíster en Filosofía de Educación, Kingston University, Reino Unido, directora de Sears de Simons Fraser University, Vancouver, Canadá, y directora de la red cultural. El mundo está cambiando y se hace esencial comprender la realidad internacional desde sus líderes. Es por eso que el Vice te invita a conocer la actualidad internacional desde la historia de sus líderes. Vladimir Putin es una figura hermética y un gran jugador político que ha logrado entrar en las ligas mayores sin tener el peso suficiente como nación. Un ex agente de la KGB que se reinventó tras la caída de la Unión Soviética y apareció como el asesor de Yeltsin, que logró acumular el poder y aparecer como el líder indiscutido de la Rusia moderna. Putin le devolvió el orgullo y la preponderancia internacional al último gran imperio existente, y hoy se posiciona como un nuevo zar que proyecta el futuro de su país, con la figura de su persona como algo inseparable. Magdalena, te damos la bienvenida, pero antes de darte la palabra, les voy a pedir a todos que por favor las preguntas las vayan haciendo a través del chat, y las revisaremos al final de la presentación. Además, al finalizar este webinar, proyectaremos un código QR para que lo puedan escanear y contestar una breve encuesta, ya que para nosotros es muy importante conocer su opinión y ver cómo podemos seguir mejorando nuestros webinars. Ahora sí, Magdalena, ya puedes comenzar. Muchas gracias, Tomás. Muy buenas tardes. Bienvenidos todos a este nuevo encuentro. Hoy vamos a hablar de una figura emblemática, una figura que la verdad es que es parte del escenario internacional y que se las ha arreglado para mantenerse en el poder y ahora, en medio de la pandemia, se ha arreglado para perpetuarse para siempre. Y por eso podemos decir que Putin es definitivamente un nuevo zar. Pero además desafía al mundo. Sabemos que su amistad con Bashar al-Assad, algo que viene desde Rusia hace mucho tiempo, básicamente tiene que ver es el lugar por donde Rusia saca los barcos. No se nos puede olvidar que el mar Báltico se congela y por lo tanto esa aspiración de Rusia de salir al Mediterráneo siempre ha sido algo fundamental y ahí precisamente Siria juega un papel importante. No tiene problemas de codearse también con Maduro, desafiando básicamente a todo el mundo. Él tiene esa capacidad de poder hacer como bisagra, porque realmente se codea con todo. Es más, se le ha planteado la idea de que habría tenido injerencia en las elecciones americanas, y no solamente eso, sino que además en el Brexit. Y por lo tanto, esta idea de este poder político de este zar, que básicamente tiene que ver con un poderío militar, muchos hoy día piensan a nivel internacional que Putin y Rusia, básicamente, que es Putin, que son simbióticos, provocan los conflictos internacionales. Se ha escrito bastante de él, pero mucho de su vida privada, ojo, se mantiene bastante oculta. Es más, en Rusia, los rusos se preguntan sobre su vida privada. Los rusos no tienen esa dinámica que tiene el mundo occidental de poder de alguna manera seguir la vida privada de los políticos, saberle las historias, los romances. Es más, los rusos le preguntan al mundo occidental y gran parte de su historia permanece como en un limbo, no sabemos exactamente, ni siquiera nosotros en Occidente, nosotros sabemos más que los rusos desde ya, porque él domina todos los medios de comunicación y por lo tanto es capaz de mantener oculta muchas cosas. Es más, la prensa occidental, y no solo la prensa occidental, ha hablado de él como este nuevo zar, un zar que tiene un poder armamentista importante. Y es más, él mismo se elogia mostrando que él representa de alguna manera Rusia. Y él hoy día vemos esta mamushka donde él es el más importante y de ahí hacia atrás incluso Lenin queda totalmente reducido. Cuando ascendió ahora en el 2018, la televisión rusa, que él domina, por supuesto, podríamos decir Rusia nunca ha sido un país democrático ni de libertades, de la Rusia zarista se va a pasar a la Unión Soviética y de la Unión Soviética a la era de Putin, por lo tanto siempre ha tenido ese control estatal sobre todas las cosas, pero cuando ascendió ahora, los medios de comunicación dedicaron más de 18 minutos a transmitir
todo. Desde que salió de sus despachos, se movilizó en un automóvil ruso, dejaron esta idea nacionalista, dejar de usar los autos europeos, llegó al Kremlin y se desplazó con todo el desplante y con toda la pompa que lo acompañaba hacia el Salón de San Andrés para nuevamente, con un evento perfecto, mediático, que tenía que comunicar certeza y tenía que comunicar también poder, juró nuevamente como el líder de su nación. Y su misión es reafirmar el poder de Rusia y la importancia de Rusia, el papel de Rusia en el mundo. Una nación que no se nos puede olvidar que es el país más grande del mundo, son 17 millones de kilómetros cuadrados. Lo más impresionante es que son 11 usos horarios, ¿ya? Y 148 millones de habitantes, con distintos grupos étnicos también, 150 grupos étnicos distintos. Y la gran pregunta es, ¿quién es Vladimir Putin? Y hay que plantear, y aquí vamos a tener que retroceder en el tiempo para poder dar un contexto, pero Volodya, que es en el fondo diminutivo de Vladimir, nació en el 7 de octubre de 1952, en un mundo cambiante, en un mundo que básicamente venía después de la posguerra. Nace en la ciudad de Leningrado, la ciudad de San Petersburgo, que había pasado, esa ciudad que tiene 3 nombres, había pasado a llamarse posteriormente Petrogrado y finalmente Leningrado, esta ciudad que iba a volver a ser San Petersburgo hoy día. Pero evidentemente que esta ciudad también va a marcar ciertas formas de su ser. Vamos a ver que esto va a ser algo importante en su vida. Un mundo cambiante que había pasado de la hegemonía del mundo británico, es decir, ese imperio sobre los mares, a la que había entrado a finales del siglo XIX a competir en esta Britania que era indiscutidamente el país de mayor industrialización, la manufactura del mundo. A finales del siglo XIX va a aparecer Alemania y va a empezar a disputar principalmente la hegemonía a nivel mundial, y también los Estados Unidos, que van a entrar, 2 actores que van a entrar a finales del siglo XIX. El tío Sam va a ir creciendo y, como pueden ver, va a ir engordando. Esta competencia industrial, principalmente en Europa, es la que va a llevar al mundo a la Primera Guerra Mundial. Y esta guerra que estalla en 1914 se va a extender hasta 1918, y en el marco de la guerra se producen grandes cambios importantísimos para Rusia y para el mundo. Se acaba el imperio de los zares, se produce esta revolución rusa que va a tener 2 fases, una fase en el mes de febrero, donde el zar dimite y asume Alexander Kerensky, y una fase en el mes de octubre, cuando Lenin finalmente radicaliza la revolución y toma el poder, y se establece la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Básicamente va a primar desde finales del siglo XIX esta idea de que el Estado debe controlar principalmente la economía y la sociedad, digamos todo, debe controlar las áreas estratégicas de producción. Y esta idea del control completo del Estado se va a aplicar desde la Unión Soviética. Pero también la crisis del año 29 va a hacer que el resto del mundo, si bien no eran de economías centrales planificadas, como va a ser la Unión Soviética, van a creer que es necesario que el Estado intervenga en la economía. Y básicamente los socialismos van a ser lo que va a primar. En el año 1933 va a llegar al poder un socialista nacionalista que va a ser Hitler, y evidentemente que se veían 2 alternativas: una economía central planificada desde el Estado, desde la Unión Soviética, con Stalin ahora en el poder, y por otro lado una economía igualmente centralmente planificada, pero manteniendo la propiedad privada, pero es el Estado el que determina quién, cuánto y cómo produce, que va a ser básicamente lo que va a regir principalmente desde lo que va a ser el mundo nacional socialista. Y el resto del mundo eran keynesianos, es decir, todos creían que el Estado tenía que intervenir en la economía. Hitler va a llevar al mundo a la Segunda Guerra Mundial, y la posguerra va a hacer que el socialismo nuevamente sea la tónica. Churchill va a ganar la guerra, pero va a perder la paz, y van a ganar los laboristas. Y los laboristas, que son socialistas, van a crear el estado de bienestar, esta idea de acompañar a los ciudadanos desde la cuna a la tumba, y además van a arremeter contra todas las empresas privadas. Aquí vemos a Sir Clemens Attlee con una espada que se llama nacionalización, pinchando el último conejo que queda, que se llama private enterprise, o sea, las últimas industrias privadas. Pero además
la posguerra trae el cambio en el escenario internacional, donde termina desarmándose este imperio británico, termina por fallar Britania. Y por lo tanto, además, se generan estos nuevos dos, se abre un mundo que va a ser bipolar. Vamos a ver que Stalin va a liberar a la mitad de Europa, pero se va a quedar con la mitad de Europa. Y por otro lado, Estados Unidos, que había sido la potencia que va a ir creciendo, sobre todo después de las guerras mundiales, se va a arguir de alguna manera la defensa del mundo de la libertad. Y precisamente se va a instaurar sobre Europa una cortina de hierro. Y esta disputa que va a ser de dos mundos, de dos visiones de mundo, es lo que va a ser el marco de la Guerra Fría. Aquí vemos una propaganda de Stalin en inglés, porque básicamente lo que él quiere es este llamado internacional. Y por otro lado, Estados Unidos, temiendo que la Unión Soviética avance más, es más, en la conferencia de Potsdam, le dicen a Stalin, camarada Stalin, usted está muy contento de haber llegado a Berlín. Y Stalin va a decir, el zar Alejandro llegó a París. Por lo tanto, las ambiciones de Stalin eran continuar más allá de la frontera que se había establecido. Por lo tanto, el plan de ayuda económica, de reconstrucción de la posguerra, el plan Marshall, va a tener que ver con eso, con la idea de levantar económicamente a las potencias de lo que quedaba ahora como Europa Occidental, esta división de Europa Occidental y Europa Oriental, que era una división básicamente ficticia en base a esta cortina de hierro que se había establecido sobre Europa. Y el mundo comunista seguía creciendo, o sea, a esto se va a sumar el año 49, la Revolución China. Mao, de alguna forma, va a terminar triunfando después de la Segunda Guerra Mundial, que había puesto en paréntesis la Guerra Civil, va a remeter la Guerra Civil y finalmente va a terminar sumando para el mundo comunista también China. Y por lo tanto, el mundo soviético-chino, ese eje que además incorporaba la cortina de hierro, en esta foto está Mao, está Stalin, y el que está al lado de Stalin es Walter Ulbricht, que es precisamente digamos, quien va a gobernar en lo que era la Alemania democrática. Mostraba un poderío importante en territorio, pero además Stalin va a arremeter en todo lo que es la industrialización y efectivamente va a lograr cambiar una Rusia agraria a una Rusia industrial, a un costo humano altísimo. Pero más allá del costo humano, lo que hace Stalin es precisamente industrializar la Unión Soviética. Y ya en la década del 50, la Unión Soviética va a lograr tener también la bomba atómica, con lo que esa ventaja que había mostrado Estados Unidos al finalizar la guerra y lanzar las bombas sobre Hiroshima y Nagasaki, se veía ahora de alguna manera disminuida. Este es el escenario en que va a nacer nuestro personaje. Vladimir Putin nace en 1952, o sea, precisamente estamos entrando en este momento en la posguerra donde se empiezan a estabilizar las fuerzas. Su padre, Vladimir Spiridonovich Putin, y su madre, María Ivanovna Putina, vienen de un origen bastante humilde, una familia de San Petersburgo, como habíamos visto, muy sufrida, una familia humilde, que van a tener dos hijos antes que Vladimir Putin, pero Vladimir Putin va a ser criado como hijo único, porque los dos hermanos mayores van a morir, uno niño y el otro también va a morir, en el fondo, también, digamos, uno muy niño, muy infante, y el otro va a morir durante la guerra, en lo que va a ser el sitio de San Petersburgo. La ciudad de San Petersburgo va a ser sitiada por los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial y probablemente es uno de los momentos más dramáticos de la Segunda Guerra Mundial. 20 millones de rusos van a morir en las acciones y en el avance alemán sobre lo que es Rusia. Y específicamente en San Petersburgo se van a vivir de los horrores más tremendos. 872 días de combate y de alguna manera de sitio, y van a resultar con de 3 millones de habitantes con 1.800.000 en el fondo muertos y obviamente muchos de ellos también de hambre, una ciudad sitiada en pleno invierno. Esto va a provocar la muerte de muchos y entre ellos el que era el hermano mayor de Putin, que obviamente no lo conoció porque Putin va a nacer posteriormente a eso. Entonces, estamos en una Rusia de Stalin, un Stalin poderoso que ha ganado la guerra y por lo tanto la misma ciudad de San Petersburgo va a comenzar a reinventarse en esta posguerra. Una ciudad que había sido muy destruida, donde se había peleado, digamos, esta batalla de San Petersburgo, que no solo había muerto a la población de hambre, sino que había dejado destruida en forma bastante radical la ciudad. De todos los palacios de la periferia
San Petersburgo, los alemanes lo van a usar incluso de caballerizas, por lo tanto, la destrucción humana y monumental no va a ser algo menor. Y efectivamente este es el ambiente en que va a crecer este hijo ahora único, Vladimir Putin, de esta familia de origen bastante humilde, en una situación económica no holgada. También agréguenle que estamos en un mundo soviético y por lo tanto un origen humilde, y aquí lo vemos compartiendo con su madre, con su familia, y va a lograr entrar, va a entrar a la escuela 193, y aquí va a empezar a afirmar lo que va a ser su personalidad. Va a ser un niño un poco conflictivo, incluso va a tener varios conflictos con compañeros de ir a las manos, que va a determinar de alguna manera un tire y afloje con respecto a su familia, en su comportamiento. Hay varias fotos que sobreviven digamos, de toda esta época escolar, donde Vladimir Putin va a ir forjando su personalidad. ¿Ya? Y es más, él mismo dice, porque él va a dar unas entrevistas a la televisión rusa, donde cuenta parte de su vida, porque ya vimos que muchas de sus biografías, las que hay, no son necesariamente autorizadas y no todas tienen la información y no de primera fuente. Y él mismo va a decir que él va a ser un joven rebelde, ¿ya? Que de hecho su madre va a perder la autoridad sobre él, su padre, a quien él no admiraba mucho, era bastante más cariñoso, pero en general va a estar involucrado en peleas, en robo. Y él mismo dice de sí mismo que él era un bandido y que no era como un verdadero pionero. Los pioneros son las juventudes comunistas. ¿Ya? Él se va a enrolar posteriormente, como todo niño soviético, en las juventudes comunistas, y él mismo va a decir que él no tenía esos valores propios dignos de ser un pionero, que fue un mal chico de alguna manera. Eso es lo que él mismo va a plantear en las entrevistas que van a hacer. Pero él va a decidir ordenar de alguna manera su vida, y una de las cosas que lo va a ir orientando va a ser el judo. El judo va a ser algo que va a forjar su vida hasta el día de hoy. Él es cinturón negro, y el judo es una disciplina que no solamente actúa con el cuerpo, sino que también con la mente. Implica poder adelantarse a los movimientos del adversario. Y probablemente esta disciplina adquirida por el judo va a ser una de las características que va a tener el resto de su vida en todo lo que es su actuar político. Así que pensemos en este joven creciendo en el marco de esta Guerra Fría, una guerra fría que también en la década del 50, él nace el 52, pero en el 50 se va a tornar caliente, primero en lo que va a ser la guerra de Corea, posteriormente en lo que va a ser la guerra de Vietnam, el 59, o sea, estamos hablando que él nació el 52, Putin es un niño cuando Fidel logra la revolución en Cuba. Esto va a poner en problemas, va a llevar a la máxima, al punto más álgido de la Guerra Fría, que se produce con la famosa crisis de los misiles, cuando el presidente Kennedy quiere derrocar de alguna manera al gobierno de Fidel Castro y organiza una expedición de cubanos que tenían que desembarcar en Bahía Cochino, y por lo tanto Fidel va a terminar pidiéndole ayuda a la Unión Soviética, y Nikita Khrushchev va a mandar ojivas nucleares que las pone directamente en Cuba mirando a Estados Unidos. Y esto va a afiatar esta relación entre Cuba y la Unión Soviética. Y va a poner, porque Cuba es una pequeña isla, pero está precisamente frente a Estados Unidos. Y esto va a obligar a tener que empezar a conversar. Esto va a cambiar la dinámica de la Guerra Fría y van a comenzar estas llamadas cumbres, que era para asegurar que no fuese el fin del mundo, digámoslo así de simple. A la muerte de Stalin, Nikita Khrushchev va a tener que hablar de los horrores de Stalin. ¿Por qué? Porque Stalin era un dios y nadie podía gobernar después de Dios. Y por lo tanto, Nikita va a contar sobre las persecuciones políticas, sobre digamos, lo que había hablado Solzhenitsyn, el llamado archipiélago Gulag. Y básicamente se va a iniciar un proceso que se llama la desestalinización. Y el año 56, o sea, estamos precisamente en la infancia de Putin, Hungría va a tratar de levantarse. El año 61 va a construir Nikita Khrushchev el famoso muro de Berlín, y precisamente Nikita Khrushchev, aunque había acusado los horrores de Stalin, no era mejor que Stalin. ¿Ya? Básicamente lo había hecho para poder gobernar y va a seguir incorporando nuevos territorios a esta esfera soviética. Y obviamente que estamos en medio de este mundo amenazado por el mundo nuclear.
Tras Nikita Khrushchev va a venir Brezhnev, y Brezhnev va a ser el último gran, jerarca soviético que va a continuar con la línea de Khrushchev de represión. En el año 68 se va a producir la primavera de Praga y Brezhnev va a mandar precisamente los tanques del Ejército Rojo a reprimir esas manifestaciones. Por lo tanto, el mundo estaba dividido en dos bloques en este marco de esta Guerra Fría caliente. Y por lo tanto hay que comprender que estamos en el periodo en que nace Putin, estamos precisamente en el periodo de mayor extensión, que va aún en crecimiento de lo que va a ser la Unión Soviética. Pensemos que cuando Putin tiene 9 años, los soviéticos logran poner en el fondo a Gagarin, en el fondo el primero en viajar al espacio. Está esta guerra que inicia, de hecho, en la Unión Soviética con poner el Sputnik en el espacio, y una guerra que va a ir respondiendo, por otra parte, los Estados Unidos con lo que es el proyecto de la NASA, y que el año 69 finalmente va a llevar al hombre a la Luna. Entonces, desde el judo, va a llegar a ser incluso campeón de la ciudad, va a integrar a los pioneros, aquí se ve en su juventud, y por lo tanto va a crecer como parte de cualquier joven dentro de los pioneros, como las juventudes en el fondo comunista. El año 70 va a entrar a estudiar Derecho en la Universidad de Leningrado, donde va a hacer una tesis respecto a la política, en el fondo, de la injerencia de Estados Unidos en África. De hecho, cuando él entra a estudiar Derecho, su padre no quería que lo hiciese porque no tenían suficiente dinero, pero Putin decide trabajar para poder financiarse sus estudios. Pero él lo que quería era entrar a la KGB. Y quería entrar a la KGB por varias razones, porque había leído y había visto, en el fondo, historias vinculadas con el mundo del espionaje. Su padre también había estado vinculado con este mundo del espionaje, y él dice: yo era absolutamente ingenuo, y mi atracción por la KGB era el fruto de mis lecturas románticas, tal y cual. Así que una de las cosas que él va a ver va a ser una película, que de hecho después se va a hacer película, pero que era un libro, que era El escudo y la espada, que marcaba y hablaba de las epopeyas de todos estos agentes secretos, y él soñaba con ser un agente secreto. Y por lo tanto se va a enrolar en la KGB, y va a pertenecer a la KGB en un plano bastante menor. Generalmente se habla de Putin como agente de la KGB y de que la KGB habría pasado de ser alguien importante, pero no fue nunca alguien importante dentro de las estructuras de la KGB, sino que tuvo un rol bastante menor. Él va a pertenecer a la institución entre 1975 y 1991, que es donde se produce el colapso de la Unión Soviética, y va a iniciar siendo parte del papeleo de la institución en la ciudad de Leningrado, que se llamaba así ahora San Petersburgo. Así que aquí vemos su tarjeta siendo miembro de la KGB, pero él lo único que quería era pertenecer a la KGB para ser enviado al exterior, y su sueño era ser enviado al mundo occidental, o sea, ser un espía dentro de lo que era la esfera, podríamos decir, del mundo libre, de la esfera americana. Y por eso él se había empeñado en aprender idiomas, hablaba bien alemán, y por lo tanto él estaba empeñado en que lo mandaran afuera, y va a ir incluso a un entrenamiento con esta idea de lograr salir afuera a Moscú, ¿ya? Y va a tener como nombre, su nombre digamos, de espía secreto, era Platov, y de hecho le van a asignar, no lo que él quería, porque él quería ir al mundo libre, le van a asignar un puesto en Dresden, y Dresden era parte de la Alemania democrática, por lo tanto lo van a mandar dentro de la esfera soviética. Evidentemente que a Alemania le parecía algo mejor, pero él lo que quería era el mundo libre. Así que se va a instalar en la ciudad de Dresden desde el año 1986, acompañado de una azafata de Aeroflot que se llama en el fondo Ludmila, y ella va a ser su mujer, se va a casar con ella posteriormente, y va a tener 2 hijas que van a ser María y Yekaterina, un nombre muy precisamente ruso. Así que el año 83, aquí está el matrimonio de Putin con Ludmila, y luego van a venir las niñitas, y por lo tanto este periodo en Dresden es un periodo de iniciar una familia, un periodo en el fondo en podríamos decir, Putin padre, digamos, padre de familia, compartiendo
con su familia. Pero, es más, aquí él va a plantear, y él mismo cuenta en esa entrevista que le hacen la televisión, él dice que donde él vivía, primero en Rusia, era un lugar muy humilde, con muy poco metraje para muchas personas, que aquí en Dresden tenía en el fondo habitaciones que eran un poco más extensas, pero va a tener problemas, a pesar de, digamos, de todo su inicio familiar, va a ser infiel a Ludmila y eso va a complicar las situaciones. Así que efectivamente este matrimonio que va a vivir en Dresden va a tener en el fondo estas situaciones que van a ir complejizando la situación y que finalmente va a llevar a que este matrimonio se termine, ¿ya? Y que de alguna manera él aparezca nuevamente solo. Pensemos que mientras él está, y pensemos que él se va al año 83 a Dresden, pero antes de eso, y un poco para poder entender los cambios, la década de los 70 es una década bastante compleja en todas partes. No solamente en lo que es la Unión Soviética, sino que también en el mundo occidental. La crisis del petróleo y principalmente la inflación endémica van a complejizar muchísimo todo el escenario internacional. Y no solamente la inflación, sino que las políticas de corriente más bien socialista habían hecho crecer en muchas partes a un nivel mayor y más allá de lo deseable todo lo que es el proceso de sindicalización, y eso también va a llevar a que las medidas que se tomen para tratar de sortear los problemas económicos y políticos no sean precisamente las más adecuadas. Estamos precisamente en el último gran prócer, que era Brezhnev, que aquí lo vemos codeándose con Nixon, pero después de Nixon va a venir en el fondo Jimmy Carter, que incluso en Estados Unidos va a tener que lidiar con su gran problema, que era la inflación. Además, eso súmenle la crisis del petróleo y a eso súmenle también la crisis de los rehenes, en el fondo, que va a complicar la política del propio Jimmy Carter. Por otro lado, el Reino Unido, los sindicatos, que eran gigantescos, van a complicar enormemente al país, van a paralizar al país, y el gobierno del laborista Callaghan va a llegar a tocar fondo. Se va a producir lo que se llama el año 78, The Winter of Discontent, donde todos los sindicatos van a paralizar y por lo tanto no había basurero, no había sepulturero, la ciudad estaba colapsando. Y es más, se produce esta crisis, que en un minuto le preguntan al primer ministro qué opina de la crisis, y él contesta: crisis, ¿qué crisis? Y así titula el Sun, Crisis, What Crisis. La verdad es que la crisis era evidente, habían tocado fondo. Y por lo tanto eso explica que el año 79 sea electa Margaret Thatcher. Y Margaret Thatcher va a iniciar un camino económico, y ella creía que no podía haber libertad política sin libertad económica. Y por lo tanto ella va a liberar la economía, va a iniciar todo un proceso de privatizaciones y tomando las ideas principalmente del liberalismo económico desde la escuela austriaca, principalmente desde Friedrich Hayek, va a iniciar un proceso de liberar la economía y arremeter contra también toda la injerencia del Estado en respecto a lo que había sido la creación del famoso estado de bienestar. Y por lo tanto, finales de los 70, comienzo de los 80, en el mundo libre comienzan a estar por primera vez la idea de que el Estado no debe intervenir en la economía. Hayek se convierte en una alternativa a esta idea keynesiana que había sido un consenso, básicamente, durante todo el siglo XX. A esto hay que sumarle que el año 80 va a llegar Ronald Reagan al gobierno de los Estados Unidos, quien va a gobernar también con la misma visión económica, pero ahora va a tener como mentor precisamente a Milton Friedman, quien había sido alumno de Friedrich Hayek, por lo tanto es la misma idea, y que va a ir bajando las regulaciones en la economía y va a permitir una mayor libertad económica que efectivamente va a hacer crecer precisamente al mundo occidental. Además, Friedman entendía lo que era la inflación. Comprendía que la inflación se provocaba por la cantidad de dinero circulante en la economía. Así que el gran problema endémico que había estado y que había primado, sobre todo en la segunda mitad, digamos, del siglo XX, y que en la década del 70 había llegado a colapsar todos los países, la inflación, ahora podía ser controlada. Y ellos juntos, además, van a representar esta alianza de hierro que va a arremeter en contra, de alguna forma, del mundo soviético. La idea de la libertad económica y ahora también la lucha por la libertad política.
El año 78 además se elige a un papa polaco, un papa detrás de la cortina, y esto evidentemente va a hacer que comience a surgir un movimiento detrás del muro, esta revolución detrás del muro que va a comenzar desde el movimiento Solidaridad en Polonia y posteriormente se va a extrapolar en los distintos países y va a ir generando problemas a Brezhnev. Aquí todavía Brezhnev era quien gobernaba, quien va a estar firme y que de alguna manera va a tratar de poner orden a todos estos cambios que se estaban, acercando. Es por eso que se produce el atentado contra Juan Pablo II, es una razón principalmente política, eliminar a este hombre que estaba revolucionando la cortina de hierro. Pero Juan Pablo II no solo no muere, sino que se recupera y va a ser autorizado, de hecho, para ir posteriormente, en el fondo, al otro lado del muro. Entonces, vamos a ver que precisamente este es el periodo, además, donde incluso la Thatcher va a ir también a visitar a Polonia. Y por lo tanto, esta alianza entre los dos era una alianza, esta santa alianza, que va a ir en contra, de alguna manera, de este poderío soviético. Pero además hay que decir que la Unión Soviética tenía sus propios problemas, porque Brezhnev fue el último gran líder, el último líder poderoso, que con sus cejas, que era el poderío soviético armamentista, y la economía soviética, que se suponía que era comparable con la americana, eran dos gigantes que competían de tú a tú, podríamos decir, pero efectivamente este va a ser el último gran líder. Pero va a tener ya problemas, no solamente porque inician los movimientos detrás del muro, sino que porque va a entrar en la guerra de Afganistán y además se va a empezar a ver que hay fragmentos dentro de la esfera, es decir, este mundo soviético parecía no estar tan unido. Pero además había un problema de sucesión. Brezhnev era bastante mayor y todos los próceres soviéticos eran inmensamente mayores. Por lo tanto, la sucesión era algo que se veía al corto plazo y que no había una renovación de los patriarcas. Es más, el mundo occidental, en particular los americanos, desde los Muppets, se reían a carcajadas. Estos dos señores que siempre comentan en los Muppets en el teatro, son los jerarcas soviéticos. Hay que entender que esto es de alguna manera, una talla política, podríamos decir, dentro de este show que era para niños, o más bien un show que era para la familia. Y precisamente vamos a ver que a la muerte de Brezhnev se va a producir la sucesión, Andropov va a asumir, y Andropov estaba bastante mayor, por lo tanto va a morir bastante rápido, y va a asumir Chernenko el año 84, y Chernenko va a morir casi de forma inmediata, con lo que se va a producir un vacío en la sucesión y se va a producir finalmente un movimiento en el que la figura de Mikhail Gorbachev, el año 85, se va a convertir en el nuevo secretario general del Partido Comunista con 54 años. Un hombre que no estaba en la mira, un hombre que no era parte, digamos, del establishment común. Y entendamos que en el momento en que asume Gorbachev, como dice Niall Ferguson, había iniciado estos movimientos que estaban detrás del muro. No solamente eran religiosos, no solamente eran políticos, sino que también eran sociales. Niall Ferguson dice que la Unión Soviética fue socavada por la revolución del rock and roll y los blue jeans. Y precisamente, aunque los blue jeans estaban prohibidos en la Unión Soviética como un símbolo que representaban el mundo americano, los blue jeans estaban por todas partes. Y el rock también. Entonces, básicamente, esta subcultura que empieza a anhelar la libertad comienza también a gestarse dentro de la esfera soviética. Miren aquí esta banda soviética de New Wave, de alguna manera fabulosa, porque la verdad es que había que tener harta creatividad para conseguirse incluso la ropa para poder vestirse copiándole al modo occidental. Además, copiarle al modo occidental implicaba no como hoy día ver un video de YouTube, sino que implicaba la piratería de VHS clandestino, de algo que era ilícito y absolutamente ilegal. Aquí vemos jóvenes soviéticos bailando breakdance en las calles. Pero además hay que decir que el gran problema que tenía el momento en que asume Gorbachev era un problema económico. Aquí vemos que aunque la Unión Soviética trataba de mostrarse como un país a la par con el mundo americano, los datos muestran que no era a la par. Y es más, el problema económico, que si bien había afectado a todos durante la década del 70, va a afectar en forma muy particular a la Unión Soviética, donde la crisis del petróleo lo va a afectar aún más. La crisis económica era total. Y por eso Gorbachev, cuando asume, habla de glasnost y habla de perestroika, habla de transparencia y habla de mayores libertades.
y es más, empieza a proponer una serie de medidas para no perseguir a, digamos, a aquellos disidentes, dar mayor libertad de prensa y una serie de otras cosas, que va a hacer que la Times hable de la revolución de Gorbachev y que le den el título del hombre del año, digámoslo, como este hombre que se ha atrevido a hacer los cambios. Más que se ha atrevido a hacer los cambios, no le quedó otra que hacer los cambios, porque precisamente mientras todo el mundo soviético iba para un lado, Gorbachev no le quedaba otra que tratar de acercarse al otro lado porque económicamente estaba quebrado. Y aunque habló de transparencia, no se nos puede olvidar que al año de asumir se produce el incidente en Chernobyl y precisamente transparente no va a ser su manejo de la crisis. Pero además, aquí vemos este gráfico que es genial porque por una parte están las cifras oficiales de la Unión Soviética, están las cifras que estimaba la CIA y aquí están contrastados con las cifras reales, o sea, la economía soviética no era lo que decía ser y estaba muy mal económicamente, literalmente estaba en el ojo del huracán y no le quedó más que acercarse al mundo occidental y tener que conversar. Se va a acercar tanto que va a terminar siendo bastante amigo de Ronald Reagan, pasando incluso estadías en la, digamos, en la estancia de los Reagan. Aquí está Nancy con Raisa, ¿no es cierto?, compartiendo en su estancia. Se va a acercar también al Reino Unido, va a terminar invitando a la Thatcher a la Unión Soviética y precisamente también se va a acercar al Papa polaco, va a autorizar las visitas del Papa polaco a Polonia, lo que evidentemente va a complejizar la situación. Pero esta misma amistad va a hacer que el año 87, cuando Reagan visita el muro de Berlín, se atreva a hacer su discurso: Mr. Gorbachev, turn down this wall. Señor Gorbachev, bote este muro. Y precisamente el muro se va a terminar cayendo 2 años después y se va a caer solo. No va a ser Reagan el que bota el muro, sino que el muro de Berlín va a caer porque las dos economías contrastadas, una que había tomado el modelo de la libertad económica y uno que había permanecido en su modelo de planificación central, se van a contrastar al punto de que la Unión Soviética termina quebrando, pero va a quebrar primero el muro. Y efectivamente la caída del muro de Berlín va a ser algo que va a sorprender al mundo entero. No había ni un analista que habría dicho que esto caía. Y aquí vemos estos rayados en las calles, que esto es fantástico, en la Alemania oriental, que dicen Danke Gorbi, le dan las gracias a Gorbachev. Si no hizo nada, porque de hecho no hizo nada Reagan, tampoco hizo nada Gorbachev. El muro se cayó solo. Y esto va a dar inicio a otro cambio fundamental que va a ser el inicio del proceso de la unificación alemana, y esta caricatura es genial. Aquí está el marido, digamos, el señor Thatcher leyendo sobre el British Empire, y ahora se produce la unificación de Alemania, y evidentemente esto se atisba incluso a las cosas que están sucediendo hoy día. Así que efectivamente, cuando se cae el muro, Putin estaba en Dresden y evidentemente se cae el muro, se desarman las estructuras y por lo tanto cuando cae el muro él va a decidir regresar a lo que era la Unión Soviética. De hecho le ofrecen un puesto en Moscú como parte de la KGB, pero ya en ese minuto Putin, que es un hombre hábil e inteligente, y acuérdense que es un hábil, en el fondo, digamos, practicante de judo, está viendo hacia adelante y se da cuenta que la libertad económica pareciera ser la única forma y por lo tanto se está barajando sus posibilidades hacia el futuro. Aquí aparece con Gorbachev. Y precisamente vamos a ver que aquí él va, aunque le permite la KGB volver a la universidad, va a terminar un doctorado. La tesis que hace es sobre derecho internacional privado, no está, hoy día nadie puede encontrar esa tesis, así que no sabemos si realmente se doctoró o no, pero él dice que haberse doctorado, ¿ya? Y efectivamente aquí se va a dar cuenta que aunque se ha establecido esta perestroika y esta glasnost, la economía soviética está literalmente en el suelo. Y es aquí donde en la universidad, un profesor de él, que se llama Anatoly Alexandrovich Sobchak, que lo va a llamar para que de alguna manera lo ayude. Y aquí va a renunciar a la KGB y va a empezar a convertirse en el asesor, digamos, de este que era alcalde en esta época, y con esto en un periodo en que
Rusia comienza a transformarse, comienzan a llegar las marcas extranjeras, Coca-Cola, aquí vemos esta fotografía, que es más, no solo con el letrero de la calle, los letreros eran muy escasos, en el mundo soviético no había ningún letrero, y en el periodo en que recién cae la cortina tampoco eran muy masivos los letreros, por lo tanto aquí celebrando con las Coca-Cola. Y vemos que van a llegar los bancos, va a empezar a cambiar un poco el ambiente dentro de lo que era el mundo soviético, aún era soviético. Y Sobchak se va a convertir en su mentor político y por lo tanto aquí él va a comenzar a trabajar en este periodo y justamente la situación económica va a llegar a tocar fondo. Gorbachev está en problemas. La situación económica es dramática, es más, debido a, a las políticas incluso que no daban todavía libertad y por lo tanto no había la capacidad de producir para satisfacer la demanda era mayor que la oferta, se van a producir nuevamente todas estas colas que van a ser la tónica de este periodo. Mientras tanto, los occidentales que consideraban que de alguna manera Gorbachev había sido un buen aliado, trataban de blindarlo, más que mal se había caído el muro, pero la situación nacionalista va a ir creciendo y así como se había caído esa cortina con respecto a los países de Europa oriental, muchas otras naciones estaban pidiendo también sus libertades. Y por lo tanto, todas las distintas nacionalidades comenzaron a tratar de alejarse de esta Unión Soviética, salieron las mamushkas de adentro de este gran conglomerado que había reunido forzosamente a muchas naciones. Así que detrás del muro de Berlín, la Unión Soviética también se hundió. Y por lo tanto, la hoz y el martillo quedaron convertidos básicamente en una idea de algo que había sido y ascendió de la Unión Soviética, la unión, en el fondo la desunión soviética. Y precisamente en ese minuto se le va a producir un golpe a Gorbachev en agosto del año 91, un sector duro del Partido Comunista va a terminar haciendo un golpe contra Gorbachev. Yeltsin, entre los revuelos, haciendo un discurso en una tanqueta, va a terminar en el fondo tomándose de alguna manera, tomando el control y apareciendo como un héroe en ese minuto, y efectivamente eso va a llevar finalmente que en diciembre del año 91 Gorbachev va a terminar dimitiendo, y esto va a implicar inmediatamente detrás de eso que se va a declarar desde el Congreso el fin de la Unión Soviética. Y por lo tanto la Unión Soviética, que había sido una entidad política inmensamente importante, que había marcado todo el periodo, podríamos decir, de la posguerra, en esta guerra fría durante todo el siglo XX, ahora se quedaba convertida literalmente en añicos. Este era el fin de ese último gran imperio. O sea, no nos olvidemos que Rusia había pasado de ser el imperio ruso al imperio soviético, pero siempre había sido una entidad políticamente importante dentro del escenario internacional. Y por lo tanto, en el momento en que se produce la caída de la Unión Soviética, van a perder una serie de territorios, y en ese momento de parálisis, de anhelos de renovación, se produce este terreno fértil que va a permitir el ascenso de Putin. El año 91 se van a hacer elecciones, iba a ganar Yeltsin rápidamente, había sido quien básicamente había salvado la situación en el primer momento, y él va a establecer una nueva constitución, estableciendo un poder presidencial con bastante fuerza. Se va a tratar de codear con Occidente, presentándose como si fuera un demócrata, pero más allá de sus cartas políticas, la situación dentro de la que había sido la Unión Soviética era de corrupción, va a estallar la primera guerra contra Chechenia, había todavía problemas económicos y va a iniciar toda la política de privatizaciones, que además se va a hacer muy mal porque va a terminar haciendo que aparezcan estos oligarcas que se van a hacer básicamente en los dueños y en los gobernadores básicamente económicos y políticos de esta situación. Y aquí, precisamente, el año 96, Putin, que había iniciado ayudando a este alcalde en San Petersburgo, Sobchak va a perder la alcaldía, Putin se va a quedar sin trabajo, se va a ir a Moscú, ¿ya? Y precisamente aquí en Moscú se va a acercar al gobierno de Yeltsin, va a participar en la campaña para la reelección y comienza a formar parte del gobierno de Yeltsin. Yeltsin va a ser reelecto el año 96 y aquí lo vamos a ver precisamente que ya va a empezar a aparecer dentro del gobierno de Yeltsin, va a empezar a aparecer la figura de
Putin, que va a ir ascendiendo, primero en cosas menores, porque dentro de la burocracia soviética los cargos son realmente para enmarcarlo, porque el año 96 va a ser nombrado vicedirector, o sea, vicedirector, imagínense lo que es ese cargo, vicedirector del Departamento de Gestión de Bienes de la Administración del Gabinete. Pero el año 97, miren por favor, va a ser designado vicejefe. Mire, ¿qué es eso? Vicedirector, vicejefe de la administración responsable del Departamento de Control. Entonces va a empezar a ascender en la burocracia y va a empezar a aparecer cada vez más con la figura de Yeltsin, esta figura nueva que está comenzando a aparecer y que evidentemente cada vez se lo ve más cercano. Se va a convertir el año 98 en el primer asistente en jefe de la administración presidencial y precisamente finalmente va a ser nombrado director del Servicio Federal de Seguridad y ahí va a estar hasta el año 99. Entonces, de luego ya al año 99 lo van a nombrar primer ministro, o sea, va a ir ascendiendo desde vicejefe hasta llegar a ser primer ministro interino, de hecho va a ser, y que después va a terminar siendo titular, ¿ya? O sea, va a ir ascendiendo claramente. Así que efectivamente estos primeros ministros de Yeltsin, porque la situación económica era muy complicada, la situación política también lo era, y precisamente los primeros ministros caían. Y en ese minuto Putin, cuando asume el primer ministro, en un momento dice él en la entrevista, dice, todos pensaban que era mi fin. Y yo también me di cuenta de que hasta ahí podía llegar mi carrera. Pero le van a dar una misión histórica. Como primer ministro tiene que hacerse cargo del problema de Chechenia. Y estamos en la primera guerra chechenia y aquí de alguna manera él va a imponer una agenda que va a cambiar el modo de actuar aquí. Y es más, va a decir tal y cual, frases que hoy día son de esas que le marcan a Putin. Si encontramos a terroristas en el baño, los liquidaremos en el baño. O sea, aquí donde encontremos a los terroristas, los vamos a matar, sea como sea, pero vamos a ordenar la casa sí o sí. Así que básicamente esta acción de mano firme y dura en Chechenia va a hacer que evidentemente comience a aparecer como una figura. Además, este conflicto se va a trasladar en movimientos terroristas que se van a manifestar en las ciudades, por lo tanto, el clamor popular con respecto a poner el orden va a ser algo que va a estar sobre la mesa. Mientras tanto, el mundo soviético se iba transformando, no solo había llegado la Coca-Cola, que había llegado de una manera bastante temprana, sino que también va a llegar el McDonald's, esta M amarilla, que se va a convertir en algo tan anhelado por los soviéticos. Esta cola que ven aquí era la cola de los soviéticos, digo, los ex soviéticos, de los rusos ahora, por comer en este primer McDonald's que se instala en San Petersburgo, digamos, en Moscú, y posteriormente se va a instalar en otros lugares. Pero había dos colas. Esta era la cola de los rusos y por otro lado por dentro había otra cola que era para los turistas. Entonces, efectivamente, a mí me tocó estar el año 93 y precisamente ver esta situación de fervor, de esta idea de cuánto añoraban las marcas y el mundo, digamos, occidental. Así que detrás del McDonald's va a llegar el Burger King y junto con eso todo lo que va a ser el proceso de las privatizaciones, donde Yeltsin daba unos vouchers de privatizaciones, que esto va a permitir que suban y digamos, aparezcan todas estas figuras que van a ser en el fondo los llamados oligarcas. Entre ellos Vladimir Potanin va a ser uno de los personajes importantes que va a crear esta Risky Nickel Corporation, ya que van a convertirse literalmente en los dueños de lo que era Rusia. Por otro lado, Yeltsin se codeaba con todo el mundo, parece que era muy divertido, simpático, que lo vemos siempre con todos los próceres, y además era muy bueno para las fiestas, celebrando continuamente, no sé qué le habrá dicho a Clinton, pero aquí está realmente muerto de la risa, celebrando, seguía celebrando, y como lo vemos, celebraba, y celebraba, y celebraba, y básicamente la prensa mostraba esta situación que mostraba que el dirigente del país estaba literalmente en otra situación, estaba de alguna manera en su propia tumba. Pero además tenía los problemas que evidentemente aquí vemos los camaradas en problemas, esta portada del Times, y aquí esta portada del Times que emula las vanguardias soviéticas pidiendo literalmente ayuda. O sea, es más, el gobierno estaba realmente en un caos. Y esta situación lo va a llevar finalmente a que el 31 de diciembre del año 99, es más, termine renunciando. Y va a decir las siguientes palabras: quiero pedir perdón por sus sueños que nunca se cumplieron
y también me gustaría pedir perdón por no haber justificado sus esperanzas. Y obviamente que conforme a la Constitución, Putin asumía la presidencia provisional hasta que tuviesen lugar las elecciones que se van a realizar en marzo del año 2000. Así que aquí está jurando, digamos primariamente, como interino, en el momento en que Yeltsin deja el poder, y luego obviamente cuando vengan las elecciones, debido a su acción en Chechenia, va a terminar ganando esas elecciones y tomando, digamos, el poder. Y por lo tanto aquí vemos el movimiento de la política, digamos, desde el mundo soviético al ruso. Por una parte, Gorbachev iba a un lado, Yeltsin dio un par de vueltas, como pueden ver, y Putin decidió cambiar. Así que efectivamente se va a convertir ese 99 en primer ministro y obviamente que su gran misión para él, dentro de su cabeza, era restablecer el lugar que le corresponde a Rusia, volver a establecer a Rusia en un país de primer orden. Rusia había sido un imperio y luego había sido la Unión Soviética y tras el colapso de la Unión Soviética había pasado a ser de alguna manera un actor menor en la política internacional y tenían el síndrome de, podríamos decir, la pierna amputada. ¿Ya? Y por lo tanto él hace un texto sobre Rusia con su agenda política, que básicamente lo que quiere políticamente y moralmente para su país, y ahora él cree que tiene que haber un gobierno fuerte para poder sacar adelante, digamos, el crecimiento económico, y que tal y cual el Estado debe poder intervenir cuando se necesite, y que debe haber libertad también cuando se necesite, o sea, cuando yo lo diga, básicamente, eso es lo que él plantea. Es más, abre su gobierno diciendo frases como: el comunismo y el poder de los soviets no han hecho de Rusia un país próspero, con una sociedad dinámica y un pueblo libre. El comunismo ha demostrado cabalmente su incapacidad de generar un desarrollo autónomo y sano, condenando a nuestro país a estar siempre a la saga de los países económicamente desarrollados. O sea, por culpa del modelo económico, nosotros estamos hoy día en la cola. Éramos cabeza de león y ahora somos, en el fondo, la cola de ratón, de alguna manera. Rusia está en el medio de los periodos más difíciles de su historia y corre el riesgo de pasar al segundo, incluso al tercer rango de los estados del mundo. Debemos recurrir a todas nuestras fuerzas vivas, intelectuales, físicas y morales. Todo depende de nosotros y de nadie más que nosotros, de nuestra capacidad de percibir la magnitud del peligro para consolidar nuestras esperanzas y para movilizarnos en pos de un esfuerzo prolongado y difícil. Por lo tanto, el año 2000, en marzo, va a ser finalmente electo primer ministro, había iniciado como interino, y con esta mirada de volver a convertir a Rusia ahora en un país de primer orden, va a iniciar su gobierno. También se va a codear rápidamente con los Estados Unidos, va a iniciar, ojo, una segunda guerra de Chechenia. Es más, él se daba cuenta que había logrado la aprobación debido a su actuar en la primera guerra de Chechenia y por lo tanto él va a decidir entrar en esta segunda guerra de Chechenia y se va a convertir en un celebrity. Entonces aquí vemos que los 90 iniciaban, digamos, terminaban en el año 99 aquí con esta figura de Putin en primera plana. Y va a hacer las cosas más increíbles, va a arremeter contra los oligarcas, algo que parecía imposible. Porque efectivamente él no podía tener el poder político si el poder político estaba en aquellos que tenían el poder económico, y no solo económico, sino que político. ¿Ya? Y por lo tanto él lo que va a plantear aquí, y además él había visto dentro del gobierno de Yeltsin el poder de los oligarcas, y por lo tanto va a entrar y va a arremeter contra ellos. Incluso va a arremeter contra el más importante de todos, que era Mikhail Jodorkovsky, y que era uno de los hombres más ricos de Rusia, y que de hecho era el 16º, o sea, los 16 hombres más ricos del mundo. ¿Y qué es lo que va a hacer? Bueno, lo va a acusar de evasión de impuestos, ¿ya? Y lo va a condenar y lo va a encarcelar, digamos, lo va a mandar a prisión. Y esto va de alguna manera a dar temor en todo el resto de los oligarcas, que van a darse cuenta de que efectivamente contra este hombre no pueden ir, porque si no van a terminar, en el fondo, presos. ¿Ya? Y por lo tanto aquí vamos a ver que van a comenzar algunas críticas contra Putin, pero evidentemente aquí vamos a ver que él va a tratar de manipular la justicia para poder de alguna manera terminar con todos los que eran oponentes a su línea y a su mandato, para poder hacerse básicamente del poder político. Y va a comenzar a codearse con todo. Aquí está con China, con Jiang Zemin, ya, va a ir rápidamente apenas asume, se entrevista con Fidel Castro, ya, lo que muestra que en realidad aparece con los Estados Unidos, pero aparece después también con Castro. Pero cuando se produce el atentado del 2001 a las Torres Gemelas,
va a aparecer en el fondo pidiendo, llorando por los americanos, lo que va a hacer que el presidente Bush diga de Putin, una persona franca y de confianza. He sido capaz, dice Bush, de sentir su alma. Yo no sé, yo creo que es el único ser en el mundo que fue capaz de sentir su alma, porque Putin es frío como un hielo, ¿ya? Pero precisamente ese gesto de, digamos, de hermandad para con la situación que estaba viviendo Estados Unidos va a hacer que el presidente americano se refiera de este modo. Van a comenzar atentados también en marco de toda la situación que estaba tratando de tomar el control. Va a haber un atentado terrorista checheno, de hecho, en un teatro, en el teatro de Dubrovka, en Moscú, o sea, van a atacar en Moscú mismo, donde había 850 espectadores, van a morir 170 personas, y por lo tanto aquí la acción de reprimir esta situación, que va a terminar con los muertos y con muchos heridos, el mismo Putin va a visitar a los heridos, y esto va a aparecer en la prensa, lo que va a hacer que de alguna manera aparezca como un gobernante cercano, ¿ya? Y esta situación lo va a llevar a que sea reelecto, ¿ya? Ahora con más popularidad, 71,31% de los sufragios, y él lo que va a plantear es la idea de convertir a Rusia nuevamente en una nación fuerte. Y inicia su nuevo mandato con otro atentado terrorista que va de alguna manera a tocar los corazones del mundo entero, porque era el inicio del año escolar y en una escuela en Beslan, en Osetia del Norte, van a tomar en el fondo como rehenes a todos los niños y finalmente van a resultar 370 muertos y muchos de ellos niños. Y evidentemente que aquí también la acción y Putin va a aparecer rápidamente tomando ciertas medidas. Las primeras medidas que va a tomar es limitar la democracia, porque habían elecciones directas de gobernadores y lo que él va a plantear es que esta acción se produjo debido a que no hay un control firme para poder evitar estas cosas. Y obviamente que esto le va a servir para poder hacerse de más poder. Va a comenzar a aparecer como muy cercano a la iglesia. Él va a decir que él siempre fue, digamos, que fue ortodoxo, que siempre fue cristiano, que su madre lo habría, en el fondo, bautizado en forma secreta, y es más, él siempre se va a rogar que él use una cruz que le regaló su madre. Siempre va a aparecer rodeado de la iglesia ortodoxa, que es parte de su discurso del nacionalismo. Ser ruso es ser ortodoxo. El alma rusa es un alma ortodoxa, por lo tanto él va a tratar de mostrarse. Miren por favor esta foto que además hace que la luz en el fondo se refleje sobre la frente de Putin, que evidentemente esto va a ser usado políticamente para poder de alguna manera mantener esta popularidad que Putin tiene. Es más, el año 31, durante el régimen de Stalin, esta era la Catedral de Moscú, la Catedral del Cristo Salvador de Moscú, que el propio Stalin, arremetiendo en contra, igual que Lenin, en contra de la iglesia, porque ellos van a perseguir a la iglesia, es más, Lenin va a establecer la Liga de los Militantes Ateos y Stalin va a decidir dinamitar la Catedral de Moscú. La va a botar a cero para construir supuestamente un monumento digamos, a Lenin, que nunca se hizo, y que posteriormente en ese lugar donde estaba la Catedral de Moscú se construye una piscina pública. A mí me tocó ir el año 93 con la piscina pública y ahora me tocó ir con un grupo donde Putin decidió reconstituir completamente, y igual como era la Catedral de Moscú en el mismo lugar que estaba. Así que hoy día está la catedral ahí. Y ahí aparece Putin haciendo el ritual de bañarse en las aguas gélidas con la cruz en el pecho, mostrándose que él es parte de esta alma rusa. Y evidentemente vamos a ver que en el nuevo brillo y en esta nueva reinvención de Rusia, Moscú se va a ir embelleciendo y evidentemente la parte religiosa va a ser una parte importante. Siempre está acompañado digamos, de todos los jerarcas de la Iglesia Ortodoxa. Por otra parte, Putin va a ser bastante criticado porque va a, digamos, a prohibir la libertad de prensa, porque en el fondo va a ir cortando las libertades democráticas, va a ir en muchos aspectos violando los derechos humanos, pero además va a perseguir a los periodistas, va a de alguna manera controlar los medios de comunicación. Y varios periodistas van a empezar a morir en circunstancias bastante extrañas, entre ellas Ana Politkovskaya, que de hecho va a morir cuando va a tomar el ascensor en el fondo del año 2006, en su edificio de departamento le van a disparar y la van a matar. Y no solamente ella, sino que todos aquellos que se oponían en cierta forma a su gobierno, misteriosamente van a comenzar a morir. Alexander Litvinenko fue una de las figuras que lo tuvimos súper en la mente, porque va a ser envenenado en Londres.
ya con polonio 210, ¿ya? Y ahí estaba refugiado. Él tenía supuestamente pruebas contra Putin y va a ser envenenado y finalmente va a morir. El año 2007 finalmente muere Yeltsin, que había quedado fuera, y esta caricatura muestra muy claramente, aquí muere Yeltsin, y también muere aquí ese intento de haber sido democrático. O sea, la democracia murió el año 99 cuando Yeltsin dejó el poder y Putin tomó el poder. El año 2007 va a ser elegido personaje del año por la revista Times, ¿ya? Y aquí vemos una cosa bien increíble porque generalmente la Times pone las letras sobre las imágenes, pero en el caso de Putin no se atrevieron a poner las letras sobre la cabeza de Putin. Y el año 2008 efectivamente no, por constitución no podía renovarse y por lo tanto va a hacerse una movida y la Duma lo va a ratificar a él como primer ministro y efectivamente Mendeyev va a ocupar en el fondo el título en el fondo de presidente y va a estar básicamente, podríamos decir, está Mendeyev como cabeza y supuestamente Putin como segundo, pero la verdad es que todos tienen claro que en este interregnum el que gobernaba seguía siendo Putin. Es más, aquí está Putin y Mendeyev en este interregnum, donde precisamente vamos a ver que el gobierno de Putin va a cambiar la situación también económica del mundo, digamos, ruso. O sea, si la economía de Rusia iba de mal en peor y que había tocado fondo incluso en la era de Yeltsin, porque no cambió digamos, la inercia en que venía cayendo desde el Brezhnev en adelante, vamos a ver que Putin va a comenzar a mejorar la situación, la era de Mendeyev también va a seguir subiendo y Vladimir Putin le va a devolver también, podríamos decir, económicamente la prestancia a Rusia como nación. Pero van a comenzar los disidentes, porque básicamente algunos van a acusar que básicamente no hay libertad política y va a haber movimientos disidentes en distintos lugares. Y aquí él, manipulando la prensa, va a crear un culto a su persona. De hecho, va a aparecer en un evento tocando en vivo, piano, cantando, no bien, pero no importa, va a quedar como humano. Y luego va a fotografiarse en distintas instancias, aquí básicamente como amante de los animales, es decir, como una buena persona, ¿ya? Manejando una moto y llevando la bandera rusa en el fondo para, hacer, digamos, temas políticos, sobre todo con el tema de Ucrania, que va a ser un tema que ya lo vamos a tocar en unos minutos. Apareciendo, disparando, mostrando que él no erra en ninguno, ya básicamente hábil. Es más, torso desnudo con la cruz en el pecho, ya, y su rifle en la mano, montando, es decir, animales salvajes. Es más, podríamos decir, amaestrando fieras salvajes, lo que nadie puede hacer, un tigre salvaje se convierte en un gatito en manos de Putin, disparando como un excelente cinturón negro del judo, ¿ya? No solo eso, con hockey, aparece jugando hockey, se convierte en esta figura que además alimenta al ganado, como pueden ver, que se sumerge en las aguas gélidas, es más, un hombre valiente, un hombre que además nada, atlético. Y esto se lo copia Mussolini. Mussolini era el que sacaba fotos y que las ponía en la prensa a torso desnudo y que básicamente se fotografiaba y Putin, que es un hábil político, ha buscado figuras que han tenido, digamos, estratagemas que han tenido resultados para copiar exactamente lo mismo. Así que aquí vemos a el Duce y detrás de él a Putin. Esta idea del super Putin. Este Putin que de alguna manera todo lo puede y que evidentemente si todo lo puede, puede devolverle el puesto a lo que era, el puesto que corresponde en el mundo internacional a Rusia. En el 2012 va a ser elegido nuevamente presidente por tercera vez con un 64% de apoyo. Va a haber acusaciones de fraude electoral. Esto va a implicar que haya protesta, pero además lo que más va a provocar protesta en este nuevo término va a ser que el 2013 él va a pasar una ley que de alguna manera prohíbe toda la promoción de la homosexualidad y eso va a implicar una serie de movimientos. Es más, él va a prohibir incluso la transmisión del concurso Eurovisión. Cuando gana este austriaco que se llama Conchita Wurst, él va a prohibir esto considerando que los valores tradicionales de Rusia van en contra de, digamos, de esta perversión. Él va a hablar de Europa como gay Europa. ¿Ya? Esos son términos propios que Putin va a utilizar.
En su vida personal sabemos bastante poco, sabemos que se divorció finalmente en el 2013, o sea, sabemos que se separó antes, pero que se divorció de Ludmila el 2013, y comienzan los rumores, pero nadie podía afirmar con quién andaba, y efectivamente va a aparecer esta figura que es Alina Kabaeva, y ella era en el fondo una gimnasta, o sea, es una gimnasta olímpica, hay varias veces que se lo fotografían con ella, y se rumoreaba, y es más, hoy día, para que un poco viendo la noticia ahora, ella desapareció hace varios meses. Y el rumor es que ella está desaparecida porque tuvo mellizos que son de Putin, pero no tenemos certeza al respecto. Pero desde que inicia esta supuesta relación, incluso ella va a llevar la llama olímpica cuando organizan los Juegos en Sochi, ¿ya? O sea, básicamente parte de su vida privada no sabemos mucho. Pero en el momento en que la Unión Europea le hace un guiño a Ucrania para que pasen y que puedan integrarse de alguna manera a la Unión Europea, esta nación que es parte de Europa, rápidamente el oso Putin va a arremeter con gran fuerza diciendo que no. Ya que se acabó, que aquí iba a arremeter. Es más, Putin estaba muy contento de que la Unión Europea estaba bastante complicada, y en la medida de que Europa esté complicada, Putin tiene la posibilidad de exacerbar, todo su nacionalismo y poder construir un bloque liderado desde Rusia. Entonces, estos nuevos nacionalismos, estos son los memes que aparecen, que de alguna manera hablaban de todos los nuevos nacionalistas, incluido evidentemente Putin. Putin además va a tener un discurso doble, porque por una parte va a elogiar el mundo de los zares, va a tener en su oficina una foto de Pedro el Grande, pero por otra parte va a elogiar también el mundo soviético e incluso a Stalin, diciendo, porque generalmente el mundo soviético dice, sí, lo que pasa es que Lenin no era tan malo, el malo es Stalin. Ya, la verdad es que Stalin es pútrido y Lenin es también inmensamente malo, pero en el caso de Putin, Putin va a decir que Stalin le había dado una cierta prestancia y va a reconocer, más allá de no negar las cosas que ya eran públicas, sino que reconocer las habilidades de Stalin. Y básicamente va a aparecer como un nuevo, de alguna manera, patriarca de este mundo soviético. Es más, va a abrazar las ideas de Danielewski. Danielewski es un ruso que escribe sobre un tratado tempranamente donde habla de Rusia y Europa. Y aquí él dice que Rusia no es Europa. Y además dice que Europa odia a Rusia. Y esta política de anti-europea y pro-rusa va a ser una de las políticas que va a estar detrás de la administración Putin. Y evidentemente que este contraste de mostrarse religioso en contra de una Europa que él considera degenerada y que lo dice abiertamente, es parte de esa idea. Una idea que está abrazada en torno a esta unión euroasiática que él está de alguna manera liderando y que pretende convertirse en una alternativa a lo que era la Unión Europea, que todavía es. Pero la Unión Europea está bastante débil. De hecho, en 2014 va a anexarse, de hecho va a ocupar Crimea, luego va a hacer un referéndum que con un 93% va a ganar la idea de que Crimea sea rusa. O sea, evidentemente que aquí cuánto de democracia hay realmente en esto es bastante discutible. Y luego a los pocos días va a firmar un acuerdo en el cual, debido a que el referéndum ganó que se anexe en Crimea, se va a anexar Crimea. Y aunque las potencias occidentales van a reclamar que esto es antidemocrático, la verdad es que Putin, con su popularidad y el apoyo de los rusos, va a seguir adelante. Luego en 2015, cuando en el fondo las potencias occidentales deciden en el fondo intervenir en Siria, va a aparecer Putin y diciendo a Siria no me la tocan. Siria no la tocan porque Al-Assad es mi amigo. Ellos, de alguna manera, yo los voy a proteger. Y evidentemente que Al-Assad va a estar feliz con este apoyo de parte de Putin y no va a tener ningún problema de aliarse con quien corresponda, en este caso con China, para evitar lo que quieren literalmente los americanos. Aquí tienen una muestra, además la prensa va a empezar a mostrar un poco esto. Si la Times no se atrevió a ponerle las letras a Putin arriba, cuando le ponen de portada a Obama, sí se las ponen. Y vamos a ver que los memes generalmente van a mostrar este contraste. Mientras Putin, de alguna manera, es poderoso, es atlético, es judoka, ¿ya? Obama es básicamente todo lo contrario.
Entonces, aquí los memes se ríen, que mientras uno anda torso desnudo en caballo, ¿ya? El otro anda en bicicleta, y mientras uno cría en el fondo leopardo, el otro tiene un poodle, ¿ya? Y básicamente se muestra esta actitud que va a marcar una postura dentro del escenario internacional. Ya, por otro lado, vamos a ver que estos juegos políticos también traen, en el fondo, le retribuyen económicamente. En el momento en que se anexa Crimea, muestra poder y económicamente eso también hace mejorar un poco la situación económica. Y hace que parezca que Putin es uno de los actores esenciales del escenario internacional. Y evidentemente que lo que está haciendo es simplemente jugar una mano de póker que no tiene. Y esto es lo que hace que aparezca en la prensa como un nuevo zar, vestido como Pedro el Grande, como pueden ver, o como Alejandro I, que derrotó a Napoleón. ¿Ya? Este Putin, que de alguna manera aparece en todos los medios como el nuevo zar. Es más, va a ganar portadas en todas partes y algunas portadas obviamente que son en contra, sobre todo en el mundo occidental, pero evidentemente todos le temen. Aparece además codeándose con todo. Aquí está con Berlusconi pasándolo increíble. Aquí está con, en el fondo, Turquía, ya se acerca a unos y a otros en forma indistintamente. Con Irán no tiene ningún problema también de acercarse a Irán, a China, por supuesto. ¿Ya? Y es más, va a empezar a aparecer como uno de los actores importantes del escenario internacional y va a comenzar a hablar en las Naciones Unidas. Va a inaugurar en el 2015 con un discurso en la 70ª Asamblea General de la ONU y va a decir lo siguiente: algunos países han empezado a pensar que si son fuertes pueden ignorar a la ONU. Por otro lado, va a decir, las sanciones sirven de instrumento para eliminar la competencia en el mercado. Además, dice, les va a decir principalmente a las potencias occidentales respecto a la situación y la intervención en el Medio Oriente. Específicamente le va a hablar al Reino Unido y a Francia y le dice, quiero dirigirme a quienes desde fuera generaron los conflictos del Medio Oriente. ¿Se dan cuenta de lo que han hecho? O sea, se va a atrever a decir cosas que nadie decía, cosas como perdonar a los terroristas es cosa de Dios, pero mandarlos con él es cosa mía. Y evidentemente que esto va a caer bien en mucho, ¿ya? A veces va a decir que es bueno hacer cosas más rápido, ¿ya? Incluso si eso te lleva a un error, que no hacer nada. Y incluso va a decir que si hay una minoría, y aquí va a arremeter contra el mundo islámico, que quiere vivir con la ley de la Sharia, que entonces se vayan a un lugar donde esa ley impere, pero que si van a vivir en Rusia, van a tener que vivir como rusos y van a tener que hablar ruso. Y evidentemente que eso va a causar una cierta, en el fondo, sobre todo los grupos nacionalistas, una cierta simpatía. ¿Ya? Se dice que habría tenido alguna injerencia en el Brexit, evidentemente a él le convenía, una pregunta es a quién le convenía que Europa se desarmen, evidentemente que a Putin. Y es más, los memes no se van a hacer esperar, ¿ya? Gracias Gran Bretaña. También se dice que habría tenido parte en la elección americana, sobre todo cuando Trump dice, Rusia, si estás escuchando, espero que puedan encontrar los 30.000 correos que están faltando. Y después de eso viene el cambio y obviamente varios van a hablar rusa y van a hablar de Trump como en el fondo, monigote en las manos de Putin. Esta relación va a tener de dulces y de agraz porque después Trump va a decir que, y en un minuto el propio Putin va a decir que la relación con Estados Unidos es peor que la Guerra Fría, pero va a tener de las dos cosas. Pero evidentemente que después de todo esto, el año va a aparecer efectivamente, va a aparecer en la revista Forbes, catalogado como el hombre más poderoso del mundo. Es más, no solo se anexó a Crimea, sino que decidió construir un puente gigantesco, que además, en un momento en que el mundo estaba pensando en otra cosa, estaban pensando en el mundial, estaban pensando en el fútbol, y por lo tanto, ¿qué hace Putin? Manejando un camión, cruza el puente. Hábil, estratégicamente hábil. Es más, el mundo estaba pensando en otra cosa y los medios titulan que Putin maneja un camión, pero básicamente Putin manejó un camión para validar este puente que afirmaba la anexión ya hecha, es decir, hábil político. Y evidentemente aquí vemos este puente que en el fondo se concreta finalmente esta anexión. Sus enemigos políticos, Boris Nemtsov va a ser asesinado en 2015 y obviamente esto va a generar una serie de protestas que van a plantear que está persiguiendo a los enemigos políticos, que no está siendo democrático y obviamente que las represiones no se van a hacer esperar, un poco ordenando. Y aquí vamos a ver una serie de, digamos, de movimientos que van a aparecer. Pero
precisamente el 2018 va a aparecer nuevamente como presidente de la federación con 76.67% de los votos. Y ahí es donde precisamente hace este evento televisivo, donde sale de su despacho y llega al Salón de San Andrés para jurar nuevamente como presidente. Cercano a todos los políticos, Estados Unidos, China, Japón, el Reino Unido en todas sus versiones, obviamente, Francia en todas las versiones, la real y la potencial también, incluso Víctor Orbán, que es bastante fuerte y duro dentro de la política euroescéptica, aquí está también mirándolo con una cara así como de incredulidad, Israel también, Castro, como ya lo vimos, Syriza, en el fondo todo el mundo, por una parte del mundo libre, del mundo en el fondo más comunista, más socialista, aquí está Cristina, aquí está Maduro, ahí está Irán, ¿ya? Aquí está el Papa Francisco, ¿ya? Entonces, también cuando inaugura en el fondo el Mundial, no duda en sacarse la foto más popular. Y sobre todo hoy día, después de la muerte del Diego, evidentemente esta foto la debe haber probablemente enmarcado. Y organiza los juegos, en el fondo organiza el Mundial de Fútbol, y no solo eso, sino que anuncia que va a construir una serie de estadios, apenas se adjudica la sede, y construyen de un modo rapidísimo una serie de estadios en toda la Federación Rusa, y aquí vemos precisamente unos estadios que van a impresionar al mundo. Esto se llama política, mostrar el poder, y aparece él en la prensa dominando la pelota como domina precisamente la política. Y aquí está, en el fondo, la inauguración del Mundial de Fútbol, que va a dejar impresionado al mundo entero, ¿ya? Y aquí vamos a ver que en la conferencia en Helsinki, ¿no es cierto?, va a aparecer también con Donald Trump pasándole un poco la pelota. Y aquí en esta conferencia se produce una reunión que tiene esta foto, que yo quiero que nos detengamos en que era la foto probablemente más peligrosa del mundo, porque en medio de la conversación, mientras Trump está hablando con Angela Merkel, se produce esta situación, donde Vladimir Putin mira a Melania le sonríe coquetona, y evidentemente esto podía haber sido en el fondo la Tercera Guerra Mundial. Pero evidentemente que la situación con respecto a Trump siempre la prensa va a tontear con respecto a esta situación que no se sabe cuánto realmente hay detrás. Y en eso va a venir el COVID. Y viene el COVID, y Putin aparece rápidamente, no solo poniéndose los trajes, sino que tomando las medidas, y entre medio, mientras esto está sucediendo, él decide en el fondo dar un nuevo golpe y anuncia una reforma a la Constitución para, en el fondo, poder lograr perpetuarse. Y tal y cual aparece en la prensa diciendo: quiero dirigir a los ciudadanos de Rusia unas palabras de agradecimiento. Muchas gracias por su apoyo y confianza. Porque efectivamente hubo un 77,92% de participantes que respaldó esta reforma constitucional que le permite perpetuarse literalmente para siempre. Así que el mundo estaba en COVID y él estaba anunciando: me voy a quedar. Y me voy a quedar, y aquí está la prensa riéndose, básicamente de por vida, ¿ya? O sea, me voy a quedar para siempre. Y obviamente que ahora el poder, podríamos ir volando en el águila americana, además se va a mostrar que no solamente tiene el ejército militar, sino que tiene todo un ejército cibernético, es decir, la inteligencia rusa, los hackers, van a ser una de las cosas importantes. La trama rusa, la supuesta trama rusa, tiene que ver precisamente con esta guerra cibernética, que básicamente adentro de la mamushka, podríamos decir, tiene este pendrive venenoso. Y es más, en medio de la pandemia anuncia rápidamente que tienen la vacuna. Y obviamente que aquí aparecen los memes planteando que aquí viene Putin con la vacuna, una vacuna que va a ser de vodka, y que además él dice que en el fondo ya se probó en su propia hija. Por lo tanto, incita, sabemos que las pruebas probablemente no podemos tener certeza de que las pruebas de la vacuna rusa realmente se hayan hecho. Por otra parte, sus opositores, entre ellos Alexei Navalny, va a reclamar en esta situación, sobre todo por el fraude después de que se perpetúa para siempre en el poder, y obviamente que va a aparecer aquí Putin vestido tal y cual de coronavirus, pero con veneno, y va a aparecer ahora en agosto del 2020 que su líder opositor, el más cercano, fue básicamente envenenado. Y además se va a probar que fue envenenado con Novichok,
que es un producto hecho que se hacía en la época de la Unión Soviética, por lo tanto, y es más, al principio van a decir que no fue envenenado y los alemanes van a reiterar que sí fue envenenado y por lo tanto esta situación todavía está en curso. Y en medio de la pandemia, en un mundo paralizado, él va a organizar los eventos para celebrar el fin de lo que es la Segunda Guerra Mundial, pero que los rusos hablan de la Gran Guerra Patriótica, para hacer un desfile donde va a mostrar su poderío militar. Esto es política otra vez. Entonces Putin va a desfilar como los antiguos próceres soviéticos, hacer desfilar al ejército soviético para mostrar a un mundo que está encerrado en pandemia que, es más, él no solo es el más poderoso, sino que son inmunes a la pandemia, porque van a aparecer sin mascarilla, o sea, tal y cual. Y aquí vemos cómo desfilan, y entre medio de los ejércitos están los hackers, que son parte de esta guerra, porque efectivamente, y aquí vemos no solo los hackers, sino que también las divisiones químicas, las fake news, porque controla los medios y evidentemente él tiene la idea de que no es necesario matar a tu enemigo si lo puedes persuadir. ¿Y cómo lo puedes persuadir? Bueno, usando principalmente la prensa. Ahora tenemos toda la situación con Bielorrusia, donde efectivamente él aparece apoyando a Alexander Lukashenko y que efectivamente esto podría ser una toma, digamos, del poder en el fondo en forma que parece democrático, pero la verdad es que las protestas que se van a dar en Bielorrusia van a ser aplacadas y aquí vemos que efectivamente la líder opositora, que es Svetlana Tikhanovskaya, va a tener que abandonar, digamos, el lugar porque Putin está básicamente detrás de esta situación. Así que las posibilidades de que efectivamente se anexe esta situación están precisamente ahí. Así que una cosa importante, si bien Putin ha mejorado los índices económicos, hay que decir cuál es la verdad. La economía de Rusia es menos que la economía de Texas. O sea, efectivamente, y bastante menos, ya estamos hablando de 1.28 trillones contra 1.70 trillones. Es más, es menos que Italia, es menos que España, ¿ya? Está apenas un poquito más arriba que Turquía, ¿ya? O sea, ¿para qué decir los que son los primeros países? O sea, si nosotros lo comparamos, en el fondo hubo un minuto en que podríamos decir las cosas se cruzaron y que efectivamente Putin no, y incluso el poderío militar, que ha ido en ascenso, porque eso es lo que sí ha hecho Rusia. Rusia, si bien económicamente no tiene el poder, ha invertido todo en digamos, poderío militar. Mientras que todo el mundo occidental ha ido desmilitarizándose, Rusia se ha ido militarizando. Y eso es lo que hace que la partida de póker que él tiene sea real. Porque este es el mundo. Y en este mundo, China, Estados Unidos, vemos que tienen la tajada más importante, Japón, Alemania, el Reino Unido, y uno empieza a decir, ¿y dónde está Rusia? Bueno, Rusia está precisamente en un costado debajo de China y representa nada a nivel mundial. Pero tiene la mayor cantidad de armamento. Así que ese es precisamente Vladimir Putin, no precisamente un demócrata, pero sí un gran y hábil jugador político que está dispuesto a cualquier cosa. Aquí está el código QR para que lo puedan escanear y puedan contestar la encuesta y vamos a ver si hay preguntas de ustedes para en el fondo poder contestarlas. Gracias, Magdalena. Bueno, ahora vamos a revisar algunas preguntas que se escribieron en el chat. Aquí tenemos una. ¿Cuál es el rol de Rusia en el escenario internacional? Bueno, un poco lo hemos estado hablando durante la charla, pero la verdad es que Rusia hoy día es un actor importante principalmente por su armamento y eso hace que tenga una postura dentro del escenario internacional que en rigor, en proporción a la participación económica, no le corresponde. O sea, acabamos de mencionar que es menor que incluso un estado y no ni siquiera uno de los estados más importantes, digamos, a nivel económico, porque sabemos que si la comparamos con California, evidentemente queda muy atrás y cualquier país queda atrás digamos, si lo comparamos con California. Pero comparándolo con Texas, comparándolo dentro de Europa, nosotros no tenemos la idea ni que España ni que Italia sean países, digamos, de los de la primera línea, podríamos decir, de Europa. Sin embargo, está debajo de eso. Pero a pesar de eso, es uno de los actores importantes de la política internacional porque su poderío de armamentista, por una parte, su capacidad de estar detrás, tanto, podríamos decir, tecnológicamente, desde el punto de los hackers, es decir, de todo lo que es el terrorismo informático, evidentemente hace que tenga la posibilidad de acceder a una información importante. El control
papel que hace los medios también hace que en el fondo tenga un respaldo popular inmensamente importante. Hoy día es probablemente los actores políticos más importantes sin tener el peso específico para ser de los primeros países del mundo. Así que es una cosa impresionante. Perfecto. Aquí tengo otra pregunta. Dice, ¿es Rusia moderna una verdadera democracia? No, Rusia nunca ha sido democracia. Y eso es lo primero que hay que entender. Tiene razón Danielewski cuando dice que Rusia no es Europa y que Europa odia a Rusia. Básicamente esa es la idea. Rusia no es Europa, Rusia no es Occidente. Cuando se produce la cultura occidental, la caída del Imperio Romano, hay una serie de elementos que muestran que hay una cultura afiatada, no solo en torno al cristianismo, sino que, por ejemplo, si uno mira el arte, el románico se produce en toda Europa, pero no hay románico en Rusia. Se produce el gótico en toda Europa, no hay gótico en Rusia. Se producen las universidades en toda Europa, pero no hay universidades en Rusia. ¿Ya? Y por lo tanto es una cultura distinta. Ahora, entendiendo que es una cultura distinta, la democracia es una forma política que nace en Occidente. Y Occidente, que desde Occidente de alguna manera la globalización se impone sus cánones a todo el mundo y impone la democracia y impone los derechos humanos también como concepto de visión de mundo. Pero los únicos que creen en la democracia y los únicos que creen en los derechos humanos son los occidentales, porque los rusos no son Occidente. Los rusos desde ya no creen en los derechos humanos, eso te lo garantizo. Segundo, no son democráticos y no han sido democráticos ni van a ser democráticos. Y por eso hay una continuidad. Los rusos son autárquicos. Los rusos siempre han tenido un poder fuerte que controla y que tiene el poder completo. Y por lo tanto, de la Rusia zarista a los jerarcas soviéticos que controlaban todo el poder y finalmente Putin, hay una continuidad. Rusia no es democrática, no va a ser democrática, Rusia no cree en los derechos humanos y básicamente juega un juego que es totalmente distinto al juego que juega la globalización, que es ese juego occidental. Ok, aquí tengo otra pregunta. Dice, ¿qué hay de cierto en la información aparecida recientemente que dice que Putin está muy enfermo? Que tendría una enfermedad neurológica. ¿Cómo se ve el futuro de Rusia sin él? Bueno, a ver, primero no sabemos si eso es cierto, porque no sabemos ni de su vida privada. Supuestamente acaba de tener unos mellizos y en el fondo su supuesta amante, que tampoco tenemos certeza que lo sea, sino que simplemente, es más, nosotros cuando dirigimos viajes a Rusia es muy divertido porque los guías rusos que van con nosotros, que somos bastante amigos, nos hacen preguntas a nosotros. Y nos preguntan de Putin, preguntando, ¿qué saben ustedes? ¿Ya? Porque claro, él controla los medios de comunicación internamente y por lo tanto cuánto se dice, de lo que se dice, qué es verdad y qué no es verdad, básicamente es la creación política de un algo. Si estuviese enfermo no tenemos cómo confirmar que lo estuviese. Ahora desde ya hay que comprender que él es una figura muy hábil y por lo tanto si estuviese enfermo ya debe estar planeando cómo, así como usó Mendeyev en un minuto, cómo mantener esta situación. Pero lo que sí ha hecho, y eso hay que reconocérselo, es que una Rusia que había perdido esa, eso de ser imperio, cuando cayó y colapsó la Unión Soviética y que tenía el síndrome tal y cual, como digo yo, de la pierna cortada, porque los que le amputan una pierna la siguen sintiendo y se sentían menos. Putin, más allá de cualquier cosa y de cómo lo ha hecho que los rusos se sientan que son nuevamente una potencia a nivel mundial. Y ahora, él tiene una popularidad más allá de que eso no quiere decir que no tenga disidentes, tiene disidentes, pero tiene una gran popularidad. No sé si está enfermo, no podríamos confirmar eso. La verdad es que si lo estuviese tampoco lo sabríamos, no tendríamos cómo confirmarlo, pero tengo certeza de que si eso es así, él ya está planificando cómo, digamos, cómo mantener esto hacia adelante. Ahora, ¿qué figura? No va a aparecer ninguna figura hasta que él no esté. Ok, gracias. Otra pregunta. ¿Se puede considerar que Putin es partidario de un mundo multipolar y contrario a un escenario geopolítico globalista? ¿Puede considerarse a Putin como anti-occidental? A ver, yo creo que sí es antioccidental, pero no creo que sea un antiglobalista. Yo creo que él está usando el globalismo hacia su visión. Es más, cuando él aparece en la ONU diciendo que hay algunos que creen que pueden saltarse a la ONU, él aparece como siendo parte de la ONU, como ordenando a la ONU. O sea, yo creo que su ambición política no es Rusia, es el mundo, de todas maneras.
Y lo que pasa es que no es cero democrático y va a usar las instituciones, pero ¿desde cuándo los que son autoritarios no han usado la democracia a su favor, digamos, tergiversándola, muñequeándola, haciendo parecer democrático? Porque la democracia no son simplemente las elecciones. O sea, la democracia no es la mayoría más uno. Eso no es democrático, eso puede ser muy totalitario. La democracia es respetar las minorías, respetar las instituciones, y Putin lo que hace es bypassear las instituciones como quiere. O sea, esto de reformar las, digamos, las normas para mantenerse él en el poder demuestra que es inmensamente antidemocrático. Así que yo creo que él aspira al mundo, de todas maneras. Y sí, de todas maneras, con todos estos hackers que tiene, ¿para qué los tiene? ¿Por qué los tiene? ¿Por qué quiere que Europa se caiga? Porque ambiciona Europa, por supuesto. Es peligroso, sí, sin duda. Otra pregunta. Rusia y Occidente ha sido una relación compleja en la historia. ¿Es un juego de suma cero? Es que son dos culturas distintas, por lo tanto son dos visiones de mundo. Ha sido juego, digamos, de suma cero en gran medida, y el gran temor, y una cosa importante que uno empieza a mirar aquí, dice, a ver, Rusia ha vuelto a levantarse invirtiendo muchísimo en armamento, digamos en armamento, ha seguido invirtiendo en armamento, mientras que las potencias occidentales han dejado de invertir en armamento. Pero si uno mira, el Reino Unido, que decidió salirse de Europa y que de alguna manera empezó a hacer sus propias leyes ahora y a ordenarse su casa como quiere, independiente que todavía no sepa cómo va a administrar el Brexit, una de las cosas que ha anunciado Boris Johnson es que va a multiplicar la inversión en armamento, ¿ya? Y por lo tanto hay un temor con respecto a esta acción rusa. Y efectivamente podríamos decir, mientras Rusia la tenía clarita, Occidente fue de alguna manera dejando estos flancos con esta supuesta paz universal que es para siempre, pero que pareciera estar en jaque. O sea, yo creo que estamos viviendo tiempos inmensamente enrarecidos, que el más feliz detrás de todos estos movimientos anarquistas, sin duda, uno de los actores felices es Putin, porque precisamente debilitar las democracias y de alguna manera los gobiernos dentro del mundo, no solamente dentro de Europa, que está al lado, Europa la ambiciona, sino que dentro del mundo, todos estos cambios geopolíticos que se están dando en el marco también de la pandemia, y ahí vienen las grandes preguntas. Bueno, ¿todo esto es casual? No lo vamos a ver sino hasta 50 años más, pero si me preguntan a mí, pensamiento crítico con un dedo de frente, probablemente no. Y tengo aquí una última pregunta que dice, ¿cuál es la relación de Rusia con China hoy? Es de dulce y agraz, o sea, él se ha aliado con China en los momentos en que de alguna manera le ha convenido, otros momentos supuestamente no está aliado, pero yo creo que tienen una visión común, yo creo que son más cercanos de lo que la gente supone, y la visión común es mantener una economía que tenga las libertades cuando correspondan, como dice Putin cuando asume la primera vez, pero con un gobierno fuerte que dictamine y ordene la realidad entera. ¿Ya? Los dos no creen en la libertad política y por lo tanto tienen muchas cosas en común y frente a estos cambios digamos, de escenario, no sería nada de curioso que aparezcan bastante aliados. Muy bien, muchas gracias Magdalena, muchas gracias por tu presentación, estuvo muy interesante y muy entretenido. Qué bueno, yo creo que se reían con los memes. Sí, yo creo. Bueno, y gracias a todos ustedes a los que participaron. Espero que lo hayan disfrutado. Este webinar lo van a poder revivir en nuestro canal de YouTube. Bueno, con esto nos despedimos y esperamos verlo muy pronto. Muchas gracias, que estén muy bien.